La historia de amor entre Bárbara y Mercedes se convirtió en un hito de visibilidad lésbica en la televisión chilena. No solo por existir, sino porque fueron mostradas con dignidad y complejidad, alejadas del estereotipo cómico o morboso. El público vio en ellas una historia de amor genuina, que luchaba contra prejuicios y que conmovió tanto a la audiencia LGBTIQ+, como a espectadores tradicionales. Su esperado primer beso generó una fuerte reacción. Fueron bautizadas usando el hashtag Mercedes, que se convirtió en tendencia, y en algunos momentos incluso usando el hashtag Amor Verdadero, que fue trending topic nacional y que generó fandoms en lugares tan lejanos como Filipinas y Rusia. ¡Imagínate, po! La teleserie chilena Perdona Nuestros Pecados, emitida entre el 2017 y 2018, marcó un hito al mostrar en horario estelar el romance entre Bárbara y Mercedes, en una época donde la representación lésbica era una escasa en la televisión abierta. Ambientada en los años 50 y 60 en el ficticio pueblo de Villa Ruiseñor, reflejaba el Chile conservador y moralista de entonces. La trama expone las contradicciones de una sociedad que ocultaba adulterios, corrupción y amores prohibidos, entre otras cositas. Hola, yo soy Bala y este es el canal de mi otro yo, Vieja Fleta. Hoy día hablaremos acerca de Mercedes, interpretadas magistralmente por las actrices María José Bello y Soledad Cruz. Esta pareja fue un tremendo aporte para la televisión abierta en Chile y para mi sorpresa, el final que tuvo... Bárbara Román llega a Villa Ruiseñor tras el nombramiento de su esposo, Nicanor Pereira, como comisario del pueblo, porque como ya te dije, es un pueblo con muchos secretos. Mercedes Moller, alias Mechita, es una profesora de castellano en el Colegio Católico para Señoritas del Pueblo. Es una mujer inteligente, culta, pero que vive con la presión constante de su papá de casarse con un hombre y formar una familia. A la llegada de Bárbara al pueblo, esta comienza a trabajar como ayudante de Mercedes en la organización de una obra de teatro escolar. Esta colaboración marca el inicio de una amistad íntima, cercana. La primera vez que nos damos cuenta innegablemente de que algo va a pasar entre ellas es en el cine, cuando se toman de la mano. Todo más bien orquestado por Bárbara. Un día, Bárbara, después de una discusión con Nicanor, corre a ver a Mercedes en busca de consuelo. ¡Y claro que lo encontró, po! No te pongas así, por favor, que me da pena. Tal vez eso es lo único que merezco. Pena. Por estúpida. No merezco que nadie me tome en serio, ni siquiera mi marido. No, Bárbara. No te pongas así. Eres tan linda. Después de eso, Mercedes se escapa de la situación y corre a la iglesia a rezarse unos 20 Padres Nuestros. Todo lo que sigue supera la ficción, ya que continúa en el lugar más hereje del pueblo, en la iglesia. Yo nunca en mi vida había besado a alguien, ni siquiera a un chiquillo. Me siento tan rara. Yo también. Pero lo único que sé es que quiero que pase de nuevo, Mercedes. Esto es una herejía. Así que pongámosle fuego al beso, por herejes. Recordemos que la teleserie se llama Perdona Nuestros Pecados, así que si los guionistas querían atraparnos con esta historia, pues lo lograron. De ahí en adelante se va tejiendo un vínculo clandestino que se alarga con el tiempo y nos mantiene al borde del asiento, con esa sensación constante de que en cualquier momento alguien podría descubrirlas. Esta pequeña bola de nieve empieza con el chantaje de una de las estudiantes de la escuela, seguido por las sospechas de Nicanor frente a la cercanía de Mechita con Bárbara, el padre de Mercedes que la presiona para casarse, la amiga tóxica que no pierde oportunidad de burlarse y, por supuesto, las señoras del pueblo, siempre buscando comportamientos pecaminosos. Y aún así, pese a todo este entorno sofocante, ellas siempre logran robarse un espacio para estar juntas. Entre paredes, puertas cerradas y miradas cómplices, nos regalan escenas llenas de pasión y ternura. Algunas son tan intensas que no puedo poner aquí porque YouTube es como las viejas del pueblo. Claro que no todo es idilio, también hay dramas. La doble vida que deben llevar para sostener las apariencias de la época les pesa y la inseguridad se asoma una y otra vez. Porque claro, en esa época no te quedaba otra que ser la amante. Entre Nicanor y yo no pasa nada, Mercedes, te lo juro.
Es que no te creo. Pero yo no puedo amar a una mujer que se acuesta conmigo y después hace lo mismo con su marido. Así pasan 15 meses de una relación marcada por el riesgo, el deseo y la certeza de que pese a todo, lo suyo es real. Perdóname. Con ese paso del tiempo, Mercedes se va hartando de las constantes presiones de su papá para casarse, ya que él no solo sospecha, sino que ya con certeza la increpa un día sobre su relación con Bárbara. En una escena inesperada, ella misma le confiesa que la ama. Yo hace muchos años que dejé de ser una niña, papá. Yo soy una mujer y la amo. Yo amo a Bárbara Román. Algo que yo no me esperaba era que dentro de la narrativa, la producción recrea el gran terremoto que azotó el sur de Chile el 22 de mayo de 1960. A raíz de esta tragedia, Bárbara pierde el contacto con Nicanor por un par de días y por primera vez le invade la culpa por estar engañándolo. Así que decide darse una oportunidad con él solo para reconfirmar que en verdad no le gusta. Y Mercedes ya le había contado a su padre que amaba profundamente a Bárbara. Pero todo fue una gran confusión, ya que en la siguiente escena vemos que se despiden, pero que se reconcilian en el mismo segundo, porque no pueden mantener sus manos alejadas la una de la otra. Y es así como Nicanor regresa a la casa y las encuentra, confirmando sus sospechas. ¡Su mujer con otra mujer en su propia cama! Mujer contra mujer. Para este punto la trama va cuesta arriba. En ese momento deciden escapar juntas, y lo que sucede es por lejos la escena más terrible de la teleserie. Las separan y cada una por su lado son juzgadas. Y de las escenas que más me dolieron, pero que disfruté de ver, fue cuando la familia de Mercedes la apunta con el dedo por sucia y pecaminosa. Y ella les responde ventilando todos los secretos de la familia, ya que eran todos unos adúlteros que se bañaban todos los días en agüita con pecado. Aún así, su familia la engaña colocando algo en su tecito y al despertar descubre que está en un centro de conversión sexual en la capital. Y Bárbara es prisionera en su propia casa y cae en una profunda depresión. Así avanza la trama. Somos testigos de las barbaridades que la psicóloga le dice a Mercedes y de cómo, pese a tener sus sentimientos claros, terminan doblegando su voluntad hasta dejarla condicionada a cortar todo tipo de lazo con Bárbara y a negar su verdadero ser. En medio de todo esto, descubrimos también que Bárbara queda embarazada, lo que añade aún más tensión y dramatismo a la historia. Pero lo peor está por venir. Mercedes regresa al pueblo comprometida con un hombre que conoció en el centro. Desde el primer momento resulta evidente de que se trata de alguien que también vive su propia lucha contra la homosexualidad. O que, como se decía en aquella época, era un, comillas, ex homosexual. Es más, su padre descubre esto y Mercedes le responde de la mejor manera. Su padre entra a la habitación diciéndoles, ¿qué están tramando? Un matrimonio, papá. ¿No es eso lo que ustedes querían? Usted no puede ser tan inocente, papá. ¿Dónde cree que nos conocimos con Joaquín? ¿Usted quería que me casara con un hombre? Bueno, yo escogí a Joaquín. Pero lo que haga cada uno por su lado es problema exclusivamente nuestro. Sin embargo, el amor no se rinde tan fácilmente. Bárbara insiste una y otra vez en buscarla, aunque sin lograr resultados concretos. Cuando parece que no queda ningún camino de regreso, ocurre un momento inesperado en la iglesia. Mercedes se confiesa ante el sacerdote. Admite que ama a Bárbara, pero que debe dejarla ir. Y como si fuese un acto divino, como si la mano de Dios estuviese allí. Ese mismo cura es quien le da el empujón que necesitaba. No es normal ser así. La Biblia lo llama abominación. La única abominación es no amar jamás. Al oír estas palabras, Mercedes se quiebra. Le dice que siente mucha culpa, que pensaba que casándose con un hombre su familia la aceptaría y que podría olvidarse de Bárbara. No los deje. Nunca permita que nadie se meta en su corazón. Su corazón es suyo y nadie le puede decir cómo usarlo. Cuando dos almas se aman, no existen las razas, no existen los cuerpos, no existe el género. Son dos almas que se aman. Discúlpeme, padre, pero no me esperaba esta reacción. Luche. Yo tampoco. Luche por lo que siente, luche con toda su fuerza. Porque va a tener un aliado muy importante, el Señor. Porque Él siempre está del lado de los que aman. Nunca lo olviden. No sé ustedes, pero escuchar esas palabras del sacerdote en aquella época
fue un bálsamo sanador para todas nuestras heridas. Desde entonces ya no hay vuelta atrás. Todos los personajes gays de la teleserie deciden ir en busca de su verdadero amor. El prometido de Mercedes se despide de ambas, deseándoles lo mejor, pues ha resuelto viajar al extranjero tras el hombre que ama, un inglés llamado John Parker. Y Mercedes y Bárbara al fin se van a vivir juntas, con la esperanza de que algún día sus familias y la sociedad las acepten. Pero la historia se ubica en los años 60 y es un pueblo. Ya saben cómo dice la frase, pueblo chico, infierno grande. Mercedes es despedida de su cargo como directora del colegio. Ambas son marginadas por sus familias y al quedarse sin sustento, caen en la pobreza. La violencia no tarda en llegar. En plena plaza del pueblo son atacadas en nombre de la moral y las buenas costumbres. En medio de la agresión, Bárbara cae al suelo y comienza a sufrir una hemorragia que pone en riesgo su vida y la de su hijo por nacer. En el hospital, entre lágrimas, Nicanor y Mercedes velan por Bárbara, que está al borde de la muerte. Es solo entonces cuando los demás personajes comprenden la magnitud del daño que han provocado. Todo parecía encaminarse a una tragedia irreversible, pero los guionistas compasivos con su público más fiel nos dieron un respiro. Bárbara sobrevive, al igual que el bebé. Sus familias muestran señales de apertura. Su amiga más leal le ofrece un hogar en la capital y Nicanor finalmente acepta el fin de su relación con Bárbara, dejándola libre para vivir plenamente su amor con Mercedes. Después de tanta lucha, emprenden rumbo a la capital, buscando un lugar donde su amor pueda florecer en libertad. Durante mucho tiempo, las historias del pasado se representaban como un espacio únicamente heterosexual, cuando en realidad las relaciones entre mujeres siempre existieron, solo que se vivían en secreto por miedo al rechazo, la persecución social o incluso la legal. Al mostrar estas historias se rescata la existencia de estos amores. Mercedes no solo fue una pareja ficticia, fue un fenómeno social que unió a fans en redes, generó conversación pública y dejó una huella en la memoria colectiva de las teleseries chilenas, demostrando que el amor, en todas sus formas, merece ser contado. Espera, antes de que te vayas tengo un anuncio importante. El primero es que este canal todavía está en un estado muy underground, porque tengo que trabajar. Así que si quieres enterarte de cuando lanzo un nuevo video, tienes que suscribirte y activar la campanita, porque así YouTube te va a avisar cuando lanzo el video y es totalmente gratis. ¡Hija, por Dios, es gratis! Y segundo, y no menos importante, es que quiero que me cuentes qué pareja de teleserie crees que se ha hablado poco y que merece un video completo. Porque ¿sabéis qué? Este canal no es solo mío. Este canal lo construimos entre todas. Y yo quiero hacer tus sueños realidad. Un abrazo, te quiero mucho. Ya, suscríbete al canal. ¿Cuántos videos has visto? Te quedaste pegada mirando. ¡Te pillé! ¡Te pillé!